nos va a salir esta página. Le damos a Autoinstall Gen, le damos a la X. Vale, esto suele tardar un minutillo, 30-50 segundos, o sea, no suele tardar tampoco mucho. Le damos así a salir del navegador y se instalaría directamente un archivo. ¿Qué pasa si no se os instala directamente a la primera? Salís del navegador, volvéis a entrar, se instala ese archivo, le dais a que se vuelva a instalar y le volvéis a dar a autoinstall y se os tendría que instalar. Vale, le damos ahora al círculo, se nos va a instalar otro archivo más. Archivos PKG. Así que encendemos el mando, le damos a la X, le damos en el huevito, como habéis podido ver, en el gen, le damos a la X, entramos. ¿Desea cerrar el navegador? Sí, salimos. Vale, ahora ¿qué tenemos que hacer? Habéis visto que se ha creado esta carpeta, administrar archivos PKG. Le damos a la X, le damos a instalar archivos PKG y bajamos a directorio estándar. Vale, como podéis ver tenemos esta carpeta aquí. Esto es lo que he metido yo en el USB, el cual os dejo el enlace de los archivos abajo en el comentario. Vale, pues siempre tenemos que instalar de abajo arriba. De abajo arriba, ¿vale? Primero sería Webman, Multiman, Video Store, Multifix o Fix, que al final es lo mismo, y luego siempre licencias, ¿vale? Pues nada, voy a cortar el vídeo y en cuanto termine de instalar las licencias, seguimos con el vídeo. Vale, acabamos de terminar de instalar el último archivo. Este es el de las licencias, este suele tardar entre 1 o 2 horas. Vale, pues le damos al círculo, salimos y lo que tenemos que hacer ahora, chicos, es apagar la consola. Apagamos la consola y la reiniciamos. Bueno, acabamos de encender la consola. Como podéis ver en el apartado derecho estaba el simbolito del gen, parece que todo va bien. Entramos dentro del usuario. Vale, vamos al apartado de juegos. Y parece que ya tenemos el Video Store, ¿vale? Así que parece que ya está todo bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Siempre que queremos entrar en Video Store o jugar a cualquier juego que descargamos, tenemos que entrar a Gen. Entramos dentro de Gen, esperamos que se ejecute. Perfecto, le damos así y ya lo tendríamos, ¿vale? Se ha generado esta carpetita de aquí que ya explicaré en otro vídeo para qué sirve, ¿vale? Estar muy atentos. Y aquí, como podéis ver, ya tenemos los juegos de Play 1, Play 2, Play 3, tenemos aquí juegos arcade, emuladores, un montón de tipos de emuladores, la verdad, de Super Nintendo, Sega, Open Board, Game Boy, etc, ¿vale? Así que nada, estar muy atentos porque voy a explicar en otro vídeo entre mañana y pasado de cómo descargar los juegos y cómo poder jugarlos. Y con esto ya estaría, ya tendríamos nuestra PlayStation 3 hackeada. Así que nada, chicos, darle un me gusta por ahí y nos vemos en el siguiente vídeo.